Bueno, así son las cosas. Ahora vamos a hablar del tema político, ¿no? Que esto ha sido el detalle. Esto ha sido el detalle. No hay que perder de perspectiva el tema de fondo, que son las denuncias tremendas que tiene el presidente de la República. El prófugo, ya es prófugo de la justicia, Alejandro Sánchez Sánchez, murió en papeles, volvió a resucitar, se suma a la lista de prófugos junto a Fray Vázquez Castillo, junto a Juan Silva, a Bruno Pacheco en un momento, que ya decidió colaborar con la justicia. Entonces, el tema de fondo son estas investigaciones, la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Vamos a conversar con el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva. Congresista Muñante, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Quería empezar con este tema, con lo último que ha salido. Entiendo que están recolectando firmas para presentar una moción de censura en su contra. Lo quieren sacar de la mesa directiva por lo ocurrido, según lo que señala en la moción de censura, y lo ha manifestado además Susel Paredes, congresista, lo ocurrido con este carrito donde hablan de, para ustedes, la ideología de género y, a ver, esto significaría nuevamente violar derechos humanos, no reconocer la identidad de cada persona. Bueno, sí, Omar, entiendo que ya se presentó la moción de censura, la tengo aquí en mi mano, esta moción. Veo que el único argumento supuestamente es haber violentado, ¿no es cierto?, con un discurso de odio, ¿no?, las identidades de género, o lo que se entiende pues por lo que muchos entendemos por ideología de género, ¿no? Sin embargo, me llama poderosamente la atención que esto se dio el 3 de octubre, ¿no? Y recién el día de hoy se haya presentado, ¿no? Justamente porque en medio ¿qué le hace sospechar la fecha? Bueno, y me hace sospechar el momento en que se ha presentado, en una coyuntura difícil como lo que estamos viendo después de una denuncia constitucional contra el señor Pedro Castillo. ¿Usted me está diciendo que esa es una cortina de humo? Por supuesto, y solamente miremos quiénes firman la moción. ¿Quiénes? Bueno, están los investigados por la denuncia constitucional. Los llamados niños por Carolín López. Ahí están las firmas, y coincidentemente están justamente también Susel Paredes, Ruth Luque, ¿no?, Isabel Cortés, junto con firmas de este bloque denominado los niños. Ahí están. O sea, que el público juzgue esto en el momento en que se presenta, después de casi 15 días de ocurrir los hechos. Hoy pretenden, Omar, desestabilizar la mesa en un momento tan difícil como estamos viviendo. Más allá de que podamos tener discrepancias sobre el tema... Es libertad de expresión, son choque de ideas... Ya, pero lo que usted me está diciendo ahí, más allá del fondo del asunto, es que esto en realidad ha sido presentado no por un tema de luchar contra los derechos de todas las minorías, sino para tapar una coyuntura adversa, escandalosamente difícil para el presidente Castillo. Y están instrumentalizando lo que podría tal vez significar una lucha por los derechos, ¿no es cierto? Lo están tapando con una estrategia enteramente política en medio de una situación tan compleja y también en medio de una propuesta legislativa que he presentado para lograr la suspensión presidencial. A ver, hay varios temas ahí, pero igual no quería, porque, a ver, pero igual no cree que en el fondo del asunto está actuando de una manera equivocada y que efectivamente ese tipo de discursos, de hablar de ideología de género, provocan o son un discurso de intolerancia, de no querer reconocer que hay más identidades en el mundo. Mira, bienvenido el debate de las ideas, bienvenido la reflexión, bienvenido, digamos, la crítica, bienvenido todo. Pero todo en el marco del respeto de la libertad de expresión, de la libertad de la voz disidente. Yo no he propiciado ningún mensaje de odio. Si quieren las personas firmantes de esta moción, lo podemos debatir. Pero lo que yo veo aquí, Omar, es un trasfondo enteramente político. Y creo que varios de los congresistas aquí firmantes, algunos de ellos, han sido sorprendidos. Así que yo les llamo a la reflexión, porque no estamos en un momento para poder, digamos, pretender tapar, ¿no?, el sol con un dedo y distraer la opinión pública de algo que es realmente tan importante como la denuncia contra el presidente Castillo. A ver, y justamente eso, para entrar en materia de lo que venimos conversando, en el Congreso de la República también han citado a la jefa de la RENIEC para que explique lo que ha sucedido con estos muertos que resucitan en cuestión de horas, como el prófugo ya de la justicia Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente de la República, dueño de la famosa casa de Zarraté en Breña, donde el presidente tenía reuniones constantes, y esto hay que recordarlo para ubicar a la gente. Lo que ha ocurrido con la RENIEC
cree que también es parte de una cortina de humo? Yo creo que ¿Parte de sí, qué? yo creo que sí, o sea, no puede ocurrir tantas casualidades en un solo día, ¿no? Y en medio de una coyuntura como la que estamos viviendo. Que exista estos supuestos malabares o estas supuestas intromisiones en el sistema del RENIEC que nunca antes se había visto, ¿no es cierto?, con este tema de la defunción y que hoy extrañamente aparezcan tantas cosas, es para mí una cortina de humo con todas sus luces, porque justamente estamos debatiendo los actos de corrupción que envuelven, ¿no?, todo el entorno presidencial. Así que, que el público no se deje sorprender por este tipo de estrategias, que aquí lo que tenemos que centrarnos es en lo que realmente importa. Justamente es las serias acusaciones de corrupción que envuelven Palacio de Gobierno. A ver, y justamente sobre eso, hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones, entiendo que se dio cuenta de la denuncia constitucional que ha presentado la fiscal Patricia Benavides. Es parte del procedimiento. Con esto inicia el procedimiento. Exacto, pero ya desde algunas bancadas que, más alineadas al gobierno del presidente Pedro Castillo, dicen que esto, bueno, que incluso esto merita una censura contra la propia Lady Camones y que no hay razón para darle prioridad a una denuncia que para muchos, para este sector, es incluso inconstitucional. Bueno, la presidenta de la subcomisión tiene esa facultad como presidenta de poder dar cuenta de las denuncias que llegan a su despacho, ¿no es cierto? Ella está cumpliendo con el procedimiento, pero no es ella finalmente quien decide, ¿no?, que esta denuncia prospere, porque van a ser los votos de los miembros de la subcomisión los que determinen si esta denuncia va a tener o no va a tener éxito en su primera fase. Así que yo no sé por dónde es que viene esta censura. Y justamente una de las firmantes de mi moción de censura, el día de hoy, pues, reclamaba sobre otros hechos y no se pronuncia realmente sobre el tema de Castillo. Así que yo lo que veo aquí es una estrategia para querer desacreditar a la presidenta de la subcomisión y no tanto así, y no se centran en los hechos que revela esta denuncia de la Fiscalía de la Nación. Ahora, el argumento que se da, nuevamente, para hacer un contraste, es que hay otros temas muy urgentes y que tanto, bueno, el presidente la está embarrando, es lo que dicen, pero en el Congreso también la están embarrando. Entonces hay que ver todo. Bueno, hay que seguir el procedimiento, por supuesto. Nadie dice que no se vean las cosas que uno cuestiona, ¿no? Por ejemplo, el tema del señor Díaz Monago ya está a punto ya de subir al pleno, ¿no es cierto? El tema de los llamados niños también está siendo investigado, es decir, todo está siguiendo su procedimiento regular. Eso no tendría por qué quitarle o desmerecer la denuncia interpuesta por la Fiscalía de la Nación. A ver, en el fondo del asunto, la denuncia de la fiscal Patricia Benavides, yo insisto, es muy detallada en cuanto a colaboradores, testimonios, ruta del dinero. Hay muchísima información solo sobre 3 casos específicos, y son más las investigaciones que tiene el presidente. Pero en temas y en materia de legalidad, de forma, lo que está pidiendo, cómo interpretar el artículo 117 que limita la acusación al presidente, ¿cree que esté bien planteada? ¿Cree que esa denuncia tenga un futuro constitucional en el Parlamento? Lo interesante de todo esto es que se ha abierto el debate sobre la necesidad de que nuestra Constitución responda a una política anticorrupción eficaz, verdadera y oportuna, ¿no es cierto? Y justamente en medio de todo esto nos encontramos con una barrera o con un muro que sería el artículo 117. Pero frente a una situación como esta y por resolver el derecho de todos los peruanos de conocer la verdad y de librar al país de este flagelo llamado corrupción, tenemos que hacer una interpretación integral de la Constitución. Así como tenemos el 117, también tenemos el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución. Así también tenemos normativa internacional de política anticorrupción. Entonces tenemos que hacer una interpretación integral. Sin embargo, claro, si no nos queremos adentrar en esa discusión jurídica constitucional, hay otras alternativas. A ver, vamos a ir a esas alternativas. Usted ha presentado una iniciativa que se está viendo, pero ir por ese camino de interpretar la Constitución en base a un convenio internacional de la ONU sobre corrupción, que puede ser válido, puede ser muy interesante para el debate incluso constitucional o de derecho internacional,
Pero estamos hablando de, no sé, acusar a un presidente de la República y en la práctica lo que buscaría eso es sacar al presidente. Que eso esté expuesto a las interpretaciones, ¿no es peligroso? Bueno, no tanto así, porque lo que se está queriendo aprobar en la subcomisión y luego en el pleno es un antejuicio. Es decir, no es una sanción al presidente. Los congresistas no van a sancionar, porque va a ser la justicia ordinaria quien lo va a hacer luego que el Congreso permita a la justicia continuar con su trabajo. Entonces la figura es distinta, ¿no? No estamos ante un proceso de acusación o de infracción a la Constitución o llamado juicio político, ¿no? Donde sí el Congreso sanciona, inhabilita, ¿no es cierto? Aquí lo que se está pidiendo a través de esta denuncia es que el Congreso apruebe lo que se llama el antejuicio para que sea la justicia ordinaria la que continúe con su labor de investigación. Pero nuevamente, el 117 de la Constitución es muy claro y dice que es. Solo se puede acusar al presidente bajo 4 causales. Así es. La interpretación que hoy se da sobre este tema es que, claro, no se puede acusar, pero algunos remiten esta palabra a la figura de la acusación fiscal frente al Poder Judicial. Porque ahí también, o sea, cuando se termina la investigación preliminar, luego se formaliza la investigación preparatoria y al fin la Fiscalía no podría acusar al presidente frente a la Corte Suprema, quien sería quien realmente lo podría sancionar. Ese paso no lo podría hacer, ahí sí estamos todos de acuerdo, pero la acusación que haría la Comisión Permanente frente al Pleno es ahí donde hay que mirar con mucho detalle. Pero repito, esta es una discusión constitucional, ya han salido juristas, ¿no?, a comenzar a debatir sobre este tema y sobre la necesidad de adecuar nuestra Constitución para que flexibilice una verdadera lucha contra la corrupción, pero hay otras alternativas que podemos también Ahora, vislumbrar. vamos a eso, porque justo hoy leí en la revista Hildebrand sus 13 un artículo muy interesante sobre cuál sería el camino por el que optaría el Congreso de la República. Y justamente señalan que el camino sería una iniciativa de su autoría que tiene que ver con la suspensión del presidente de la República. Sí. Entiendo que la suspensión sí está contemplado en nuestro marco constitucional. Así es. Pero, a ver, explíquenos, ¿qué dice su iniciativa? Bueno, como bien lo has dicho, Omar, la suspensión presidencial ya está preestablecida en la Constitución en el artículo 114. Solo que esta figura constitucional hasta el día de hoy, no sé por qué motivo, no está contemplada su procedimiento, como sí lo está, por ejemplo, la vacancia presidencial, como sí está la interpelación o censura a los ministros, etcétera, etcétera. Pero esta figura del 114, la suspensión presidencial, no está regulada en el reglamento del Congreso. Pero me da, a ver, haciendo recordar, ¿se puede suspender al presidente por cualquier razón sin especificación? Bueno, el inciso 1 del artículo 114 dice que el Congreso, ¿no?, puede declarar la suspensión por incapacidad del presidente. No dice si es incapacidad física o incapacidad moral. Entonces, el inciso 2 sí es claro, dice que se puede suspender cuando el presidente está siendo acusado por el artículo 117, por cualquiera de esas causales. Pero el inciso 1 del artículo 114 le abre la posibilidad al Congreso de interpretar esta norma y de declararlo por mayoría. Es decir, lo que usted dice es, como hay un vacío, como no se ha reglamentado este inciso donde se habla de que se puede suspender al presidente por incapacidad, lo que usted ha hecho es presentar un proyecto de ley para reglamentar justamente las causales de esa incapacidad. No necesariamente por el tema de las causales, porque eso ya se le debe atribuir al Congreso esa facultad de interpretar esa incapacidad. Lo que yo he establecido en mi proyecto de ley es el procedimiento que debe seguir. Por ejemplo, cuántas firmas debe tener la moción, cómo se presentaría la moción, cuántas firmas o cuántos votos debería tener la admisibilidad de la moción y cuántos votos finalmente debe tener la moción, o sea, la aprobación de la moción. Yo estoy estableciendo que sean 66 votos, mayoría legal. ¿Por qué 66? Porque es mayoría legal, ¿no? Con 66, por ejemplo, podemos modificar una ley orgánica, con 66 podemos censurar a un ministro, admitir a debate una censura contra la mesa directiva. Pero no es una valla... Es un número bastante alto, ¿no? Pero no es una valla más bien baja si lo comparamos con los 87 votos que te demanda la vacancia presidencial. Claro, tiene que ser más bajo porque la sanción, digamos así, si queremos ponerle un nombre, o la medida, ¿no es cierto?,
es menos gravosa que una vacancia presidencial, porque la suspensión podría generar de que después el presidente vuelva a retomar su puesto, ¿no? Si es que la justicia ordinaria no le ha encontrado ninguna responsabilidad. Pero la vacancia presidencial sí lo saca inmediatamente del cargo, ¿no? Entonces, por eso es que los números también difieren en ese sentido. Pero, a ver, los críticos podrían decir que esta es una manera de sacarle la vuelta porque no consiguen los 87 No, votos. porque eso ya está regulado en la Constitución política, es decir, no lo estamos inventando nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo responsablemente es establecer un procedimiento, ¿no? Lo que no se había hecho hasta el día de hoy. Y sobre eso justamente en la Comisión de Constitución ya se está debatiendo. Han venido juristas, ¿no es cierto?, a dar su opinión y en la gran mayoría de los casos están de acuerdo con establecer un procedimiento. Sin embargo, entiendo que la defensa del presidente de la República está presentando una serie de acciones para detener no solamente las investigaciones dentro del Congreso, sino también medidas de este tipo que busquen sacarlo de carrera. Sí, una defensa bastante boba en realidad, porque parece un abogado desinformado, ¿no? No solamente de las facultades que tiene el Congreso de la República para ejercer el control político, sino además desinformado de las leyes que actualmente rigen nuestro país. Justamente por esa razón es que el juzgado que recibió esta demanda, ¿no es cierto?, se ha inhibido y ha dicho yo no soy competente en razón a una ley que hemos aprobado hace poco en el Congreso, donde hemos dicho de que toda demanda de amparo que se realice contra los procedimientos parlamentarios, el juez competente ya no es un juez de primera instancia, sino es una sala civil o una sala constitucional. Ahora, ¿y qué va a pasar? A ver, me pongo en ese supuesto porque entiendo que su iniciativa ha empezado a agarrar cierta fuerza en la Comisión de Constitución. Todavía está en la etapa de debate y de recolección de información con expertos sobre el tema. Es lo que entiendo. Así es. A ver, pero ¿qué pasa si suspenden al presidente de la República? ¿Asume inmediatamente Dina Boluarte? Sí, debería asumir Dina Boluarte, ¿no? Pero bajo las mismas causales se podría también pedir la suspensión de la vicepresidenta, ¿no? Porque también está siendo investigada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por una infracción constitucional que recordemos que fue la misma causal por lo cual se inhabilitó al expresidente Vizcarra hace poco. Ya, pero no sería entonces, claro, porque y es importante que lo digan claramente, ¿no? Que el objetivo es sacar a Castillo y sacar también a Dina Boluarte. No, el objetivo es librar al país de este gobierno o de esta situación de crisis política en la que estamos viviendo justamente por todas estas serias denuncias de corrupción, ¿no? Sí, claro, pero uno podría decir, ok, lo de Pedro Castillo pues es ya alarmante con todo lo que se viene presentando. Bueno, lo pero de Dina Boluarte uno dice... Bueno, o sea, yo te digo, o sea, si prospera la suspensión presidencial, quien asume es la señora Dina Boluarte. Pero yo no te puedo decir si es que la señora Dina Boluarte se puede sostener en el poder. Tal vez sí, ¿no es cierto? Pero lo que yo hago hincapié es que también tiene una denuncia constitucional. Sí, pero tal vez no. Tal vez no. Y usted sabe que con si 66 tenemos, por ejemplo, votos ya es más fácil. Y la claro, mayoría parlamentaria tiene los 66 votos. Pero es que tenemos que hacer algo con respecto a esta denuncia constitucional que se ha presentado. Es decir, no podemos simplemente en aras de, no sé, guardar la estabilidad o algo por el estilo, dejar o mirar a un costado sobre una infracción constitucional que a nuestro juicio es evidente, ¿no? Pero a ver, haciendo una reflexión, ¿no sería el camino, está la suspensión, por la cual, ok, me deshago de Pedro Castillo, que tiene serias acusaciones, que lo juzgue la justicia, Dina Boluarte tiene esta infracción que advierte la Contraloría General de la República, y bueno, asume el presidente de la mesa directiva del Congreso, y claro, bajo esta idea de suspensión, ya no se tienen que ir, ustedes se pueden quedar hasta el 2026 gobernando, porque no se sabe cuánto tiempo puede estar suspendido, es ¿no? que la regla es que las autoridades electas, mientras no se le aplique un control político, ¿no? Se cumplan su mandato. Es decir, no es que nosotros estamos haciendo algo excepcional, ¿no es cierto?, quedándonos hasta el 2026. O sea, si se da y se cumplen los mandatos constitucionales, se cumplen en el 2026. Pero... Si hay una excepción en medio de ese camino, pues que se cumpla también. Por ejemplo, si el presidente mañana decide disolver el Congreso bajo la negación de 2 confianzas, nos tenemos que ir, porque sí, claro, es parte de un... A lo que voy que es el camino más conveniente para los congresistas, porque se van ellos... Alguien va a tomar el poder del Congreso y ustedes se quedan hasta el 2026. Cuando usted sabe que ya en materia política, no legal, el desprestigio del Congreso incluso es mayor que la del presidente de la República, les guste o no. Bueno, es que eso realmente obedece justamente a la naturaleza de la labor parlamentaria, ¿no? Nosotros no obedecemos a una sola autoridad.
en el Congreso confluyen diversas opiniones políticas y eso hace tal vez lento el trabajo que puede hacer el Congreso, a diferencia del Poder Ejecutivo, que sí obedece a una sola línea vertical. ¿No cree que una medida de este tipo, ojo, que es interesante para el debate incluso constitucional, puede carecer de muchísima legitimidad en el sentido de que, claro, me deshago del presidente, de la vicepresidenta, nos quedamos gobernando y la reacción de la población va a ser, bueno, entonces lo que querían era capturar el poder para quedarse hasta el 2026 los más campantes? Bueno, son diferentes ópticas con las cuales se puede ver, igual como podría suceder con la vacancia, aun cuando lleguésemos a los 87 votos. Y ¿no? le pongo el claro ejemplo de lo que ocurrió con Manuel Merino. Por supuesto. Siendo estrictamente legal, la vacancia del presidente Vizcarra fue constitucional, la asunción de Merino al poder también fue legal y constitucional, pero no fue legítima, porque para la población olfatearon justamente que lo que querían era capturar el poder y lo que ocurrió esa semana fue brutal. Fue un presidente que duró menos de una semana. Creo que estamos confundiendo la legitimidad con la popularidad. La legitimidad se tiene desde que uno asume constitucionalmente un cargo, ¿no? Y lo asume democráticamente bajo el voto popular. Uno ya tiene legitimidad para actuar conforme a la Constitución. Uno pierde la legitimidad cuando actúas al margen de la Constitución. Lo otro es la popularidad que se pueda tener o el respaldo popular que pueda tener una determinada acción. O cuando actúas en base a intereses subalternos. Bueno, también, y esos intereses se tendrían que denunciar y evidenciar en un proceso constitucional. Todo esto es legal, la ley me ampara, estoy sacando por aquí la jugada, pero lo que busco pues es capturar el poder. Bueno, eso se tendría que demostrar, si no va a quedar en una simple narrativa de un sector que no vio con buenos ojos lo que hizo el Congreso de la República. Pero sabe qué es lo que ocurrió con Manuel Merino, ¿no? Por supuesto. Sabe que fue eso lo que ocurrió con Manuel Merino. Pero el pueblo se manifestó en ese momento, el presidente decidió renunciar, ¿no es cierto? Y bueno, fue algo también constitucional, la renuncia también es una herramienta presionado constitucional. Por el pueblo, claro. Bueno, si eso se da, el Congreso va a tener que tomar su decisión. Pero no podemos nosotros dejar de cumplir nuestro mandato constitucional, de ejercer el control político bajo el miedo de que mañana más tarde nos quieran sacar a todos. O sea, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Hoy tenemos una responsabilidad frente al país de responder frente a esta crisis y esas graves denuncias de corrupción que tiene el gobierno. Después lo que suceda ya eso es otro afán. Pero nosotros tenemos que responder hoy, porque si hoy medimos nuestras acciones en función al miedo, lo que puede suceder después, yo creo que estamos claudicando en nuestra función política. ¿Y por qué no es mejor ir, hacia un adelanto de elecciones, nos vamos todos, pero hacemos previamente una reforma política que garantice pues cierta estabilidad al futuro? Las reformas políticas estamos todos de acuerdo, y con el adelanto de elecciones... Bueno, hay proyectos que ya se están discutiendo en la Comisión de Constitución. Uno de ellos, por ejemplo, es uno de mi autoría, donde establezco de que ninguna persona sentenciada por corrupción puede ser dirigente de un partido político. La figura de la suspensión presidencial también es una reforma política. Ahora, el tema del adelanto de elecciones, Omar, deviene de un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solamente del Congreso. O sea, si el Congreso decide mañana, nos ponemos de acuerdo 87 u 88, a adelantar las elecciones, el presidente de la República puede claramente presentar una demanda competencial ante el tribunal porque va a decir que le estamos recortando unilateralmente su mandato y por tanto no seríamos nosotros los que tengamos la última palabra, sino el Tribunal Constitucional. Entonces habría un conflicto allí. Tendría que nacer del acuerdo, no solamente el Congreso, también del Ejecutivo. Ahora, para cambiar un poco de tema, ¿qué debería pasar con los denominados niños en el Congreso de la República? Se lo digo porque, esta acusación que ha presentado la fiscal recae en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entiendo que los tres miembros de Acción Popular están justamente investigados dentro de todo este proceso. Bueno, mira, la denuncia constitucional que ha interpuesto la fiscal de la Nación está dirigida contra el presidente y los exministros. ¿No es cierto? No está dirigida contra los llamados niños, ¿no? Tendría que la fiscal de la Nación presentar una denuncia constitucional debidamente contra ellos. Pero ya hay una denuncia de la congresista Patricia Chirinos, que después se podría acumular, no hay problema. Mientras estemos en esa etapa de investigación, yo creo que lo conveniente, y por decoro, por decencia, estas personas investigadas, estos congresistas, deberían dar un paso al costado, no sé, hasta pedir licencia, si es posible, mientras la justicia hace su trabajo. Pero ahorita no podemos hacer nada porque no hay todavía una sanción establecida o aceptada por el Congreso.
Muchísimas gracias, congresista Gracias, Alejandro muy amable. Muñante. Gracias. Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva, congresista de Renovación Popular. Nos vamos de inmediato a Palacio de Gobierno, donde está nuestra compañera Juliana Castillo, porque ministros de Estado llegan, entiendo, a Palacio de Gobierno. ¿Qué ocurre ahora? Juliana, ni el viernes nos dejan descansar. ¿Qué pasó? Muy buenas noches, Omar, directo en directo. Así es, hace algunos minutos llegó el ministro de Defensa, Daniel Barragán. Él llegó aproximadamente a las 8:45 de la noche, no brindó declaraciones. Y quien también llegó fue el ministro del Interior, Willy Huertas. Llegó alrededor de las 8:25 de la noche para sostener algunas reuniones. Por el momento no se sabe si se está reuniendo con el presidente de la República o con el premier, quien todavía continúa dentro de lo que es Consejo de Ministros. Lo que también se sabe es que, por ejemplo, Daniel Barragán el día de hoy se reunió en el Congreso de la República con el presidente del Congreso, José William Zapata. No se sabe tampoco el motivo de esta reunión, qué temas sostuvieron en esta reunión, pero lo que en este momento estamos viendo es en movimiento el ministro. Se está retirando ya, al parecer sería el ministro justamente de Defensa, Daniel Barragán, el último en haber ingresado a Palacio de Gobierno. Se retira pues de esa manera. Han estado aproximadamente media hora reunidos dentro de Palacio de Gobierno, sostener alguna reunión, probablemente con el presidente de la República, Pedro Castillo. Como les mencionaba, él se reunió el día de hoy con el presidente del Congreso, José William Zapata. Quienes estuvo también más temprano fue el ministro Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, y el ministro de lo que es el ministro César Paniagua, ministro de Vivienda, quien ingresó a PCM, y también estuvo el ministro Félix Chiero, quienes se reunieron con Luis Alberto Mendieta Garibondo, jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Y ellos estuvieron reunidos aproximadamente 2 horas. Ambos ministros se retiraron a la par, cerca de las 8 de la noche, sin brindar declaraciones. Movimiento todavía en lo que es Palacio de Gobierno. Todavía falta la salida del ministro del Interior, Willy Huertas. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Juliana, por